Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar otra de nuestras reflexiones cortas que tiene como título La roca herida. Y vamos a tratar de entender esta realidad, esta reflexión. Dice, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña Noreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo, dice. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. De la roca que Moisés hirió, brotó primeramente el arroyo de agua viva que refrescó a Israel en el desierto. Durante todas sus peregrinaciones, doquiera fuese necesario un milagro de la misericordia de Dios, les proporcionó agua. Ahora, nosotros necesitamos entender qué es esta agua. Esta agua es la palabra de Dios y el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, el que nos capacita para poder entender cuál es la voluntad de Dios en todo momento, y el que nos prepara, nos bendice con las bendiciones temporales, las que necesitamos aquí, pero también con las espirituales, las que nos llevarán al reino de Dios, ¿verdad? Y dice, Cristo era quien, por el poder de su palabra, hacía fluir el arroyo refrescante para Israel. Es decir, Cristo, a través de la palabra, nos santifica, nos da entendimiento. Son tipos, figuras que nosotros necesitamos entender hoy, ¿verdad? Dice, bebían de la roca espiritual, que es Cristo, que los seguía, y la roca era Cristo. Dice, Él era la fuente de todas las bendiciones. Él era la fuente de todas las bendiciones, tanto temporales como también espirituales. Por lo tanto, aquí Dios nos deja entender que hay una conexión vital, la que provee para nosotros si confiamos, si le seguimos, si nos sometemos a su voluntad, bendiciones temporales, es decir, aquí y ahora, y también espirituales, las que nos prepara una mente, un carácter para poder acudir a la boda del Cordero, es decir, al reino de Dios. Porque siendo conectados con la naturaleza divina, ya somos participantes del reino de Dios. Dice, la roca herida era una figura de Cristo. Así como las aguas vivificadoras fluían de la roca herida de Cristo, herido de Dios, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, ¿verdad? Fluye la corriente de salvación para una raza perdida. Como la roca fue herida una vez, así también Cristo había de ser ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo. Dice, nuestro Salvador no había de ser sacrificado una segunda vez. Si nosotros necesitamos un segundo sacrificio, estamos muertos. Pero que no hay un segundo sacrificio. Eso también necesitaríamos entender, porque lo que no entendemos es que el que murió en la cruz y resucitó no puede ser sacrificio otra vez. Y la pregunta que debería de surgir aquí es, ¿por qué? Si total, el que murió resucitó, ¿por qué no podía hacerlo otra vez? Este es un pensamiento que os lo dejo, ¿verdad? Una incógnita. Porque necesitamos entender qué pasó en la encarnación. ¿Qué fue lo que el Padre ofreció y no tiene más? ¿Verdad? Nuestro Salvador no había de ser sacrificado una segunda vez. Y solamente es necesario para los que buscan las bendiciones de su gracia que las pidan en el nombre de Jesús, exhalando los deseos de su corazón en oración penitente. La tal oración presentará al Señor de los ejércitos las heridas de Jesús
y entonces brotará de nuevo, dice, la sangre vivificante. ¿Qué es la sangre vivificante? Esta vida que nos fue ofrecida en la encarnación por el Verbo, uno igual a Dios, que se ha hecho carne y que es el Espíritu Santo para nosotros. Es el otro consolador que nos ha prometido enviar. Y es esta sangre, vida vivificante. Dice, simbolizada por la corriente de agua viva. Hay que entender también, nos dice que en el reino de Dios hay un árbol que descansa su tronco, ¿verdad? Descansa sus raíces en un lado y al otro de un río, agua viva, ¿verdad? Y eso es un tipo que podíamos entender que el agua viva, ese río, es el Espíritu Santo. Agua viva que fluía para Israel de hoy y de la eternidad. Dice, el agua refrescante que brota en tierra seca y estéril, brota en tierra seca y estéril. ¿Cuál es esa tierra seca y estéril? Nosotros, queridos, separados de esa agua vivificante, ¿verdad? De esa naturaleza divina. Dice, hace florecer el desierto y fluye para dar vida a los que perecen. Es un emblema de la gracia divina, de esta vida que Cristo, uno igual a Dios, puso a nuestra disposición. Dice, es un emblema de la gracia divina que solo Cristo puede conceder y que, como agua viva, purifica, refrigera y fortalece el alma. Y esto necesita entender el remanente final, que solo Cristo puede purificar, puede refrigerar, puede fortalecer el alma. Nada de lo que yo pueda hacer sirve. Dice, aquel en quien mora Cristo tiene dentro de sí una fuente eterna de gracia y fortaleza. Está unido con el reino de Dios. Ya. Y espero que podamos entender esta profunda realidad. Hasta aquí nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Y que entendiendo, hagamos una elección eterna, mis queridos. Confiar en Cristo, someternos a Cristo. Él es la vida eterna. Os deseo que tengáis un próspero día en todo lo que os he dicho. Os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.